Nos vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 8, y vamos a leer del 1 al 10. No, al 11. 8 del 1 al 11. Habla de la mujer adúltera, está en el mensaje de esta mañana, hermano. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio de él. Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribió en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra él. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están estos que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Gracias, te damos, Señor, por esta hermosa palabra. En esta mañana, Señor, ha puesto a tu iglesia, Señor, para que la desarrollemos y podamos extraer el mensaje que nos trae para nuestras vidas después de más de 2000 años. Gracias te doy por todo, Padre, de nuevo, en el nombre de Jesús. Amén. Podéis tomar asiento, hermanos. La predicación es sobre la mujer adúltera y el título que yo le he puesto es Gracia y Perdón. O Perdón y Gracia. Y eso es un poco lo que quiero explicar en esta mañana y vamos a ver cómo lo vamos desarrollando. Nos vamos a situar en esta mañana en la ciudad de Jerusalén, al lado del templo. Para entrar en el contexto, aunque luego vamos a leer un poquito de ello, cabe decir que en ese momento que se produce esto, Jerusalén estaba de fiestas porque eran la fiesta de los tabernáculos. En el versículo 7 del mismo libro de Juan, luego leeremos un trocito. La fiesta de los tabernáculos. Y como siempre, cuando estaban todavía la fiesta de los tabernáculos, sobre los panes y levadura, o la propiciación, todas estas fiestas agrupaban un gran número de gente que venía de todas partes. Y era un buen momento para reivindicaciones, tanto a favor como en contra, porque donde hay muchos se aprovecha el momento para dar mensajes, algunos constructivos y otros pues no tanto. Y por esto se desarrolló esto en este lugar y en este sitio. En esta sociedad de hoy en día es muy común criticar, juzgar, acusar e incluso inventarnos historias para contar a los demás, haciendo de la mentira tu particular verdad, sin importarnos el daño y el dolor que podamos hacer a los demás. También nos gusta declararnos personas autorizadas para decidir sobre los demás, cuando en la mayoría de los casos no se nos sea de nuestra incumbencia, y así declararnos los mejores y limpios de todo. Pero no olvidemos que solo hay uno que es limpio de pecado, que es nuestro Señor Jesús, el cual puede juzgar, perdonar y perdonar, dándonos ese perdón y esa gracia inmerecida. Entonces, esto es lo que nos pasó un poco, lo que pasa un poco en esta palabra de esta mañana.
Vamos a ir desarrollando el padito porque es una palabra preciosa y con un gran mensaje para hoy, hermano. Cabe decir que en el versículo 53 dice que cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Todos tenían una casa. Jesús, como todos sabemos, no tenía donde recostar la cabeza. Dice que hasta los pajarillos y las zorras tenían guaridas y esto, pero el Hijo de Dios no tenía ni dónde recostar la cabeza. Y mientras que cada uno se fue a su casa, él se marchó al monte de los olivos. Esto me lleva a mí a pensar que algunas veces he compartido con vosotros que el único momento que el Señor tenía un cobijo, tenía un techo, tenía un ratito de confort era cuando iba a Betania a visitar a sus amigos, a Marta, María y Lázaro. Recordamos esto, que él allí tenía una relación especial con ellos y cuando podía iba allí y allí pernoctaba y seguramente era donde tenía. Pero mientras tanto el Señor no tenía donde recostar la cabeza. Y se fue al monte de los olivos, seguramente ahora al Padre. Nos dice también el siguiente, el versículo 2, en el 53 del capítulo 7, el versículo 2 dice: por la mañana volvió al templo, ya estuvo por la noche, por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino con él, y todo el pueblo vino con él. Imaginaros, recordad que estamos en la fiesta de los tabernáculos, ¿eh? Y todo el pueblo vino con él y sentado él les enseñaba. Y en ese momento, cuando él estaba ahí sentado y les enseñaba, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Y el versículo 4 dice: y le dijeron, ¿cómo llamamos? Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Así. Este era el panorama que nos vamos a contar en esta mañana. El escenario es un juicio. El reo, la mujer pecadora. El ministerio fiscal, los acusadores. Y el juez, Jesucristo Santo. Querían sorprenderlos, como todos sabemos. Yo ya me imagino a esta mujer en medio de esa situación, sorprendida en el acto de adulterio, poco menos que arrastrada. La llevaron allí, todos los fariseos, con el alboroto que se podía producir en una ciudad que estaba llena de gente. La llevaron allí. Ya me imagino yo que a la pobre mujer no la metí ni a vestirse. El escarnio, sabemos que estamos hablando de una persona pecadora. Eso ya lo sabemos todo. Pero a ver cómo juzgamos, quién juzga y cómo juzgas. Porque aquí para juzgar todos nos ponemos como si tuviéramos derechos. Pero la llevaron de una mala manera. Dice que había sido sorprendida en el mismo acto. No creo que en ese momento le dijeran: venga, vístete un poquito, deténtate que te vamos a llevar para allá. Ya me imagino yo que no. Entonces la llevaron de cualquier manera. La pobre asustada, allí en medio de todo aquel tinglao, pues imaginaros, temblando, pensando que aquello sería su fin, y el peso y la humillación y la condena acabaría con ella. Por otro lado, los fariseos, con ojos llenos de desprecio, cuyo objetivo no solo era acabar con la vida de ella, porque ya venían piedras en mano, porque fieles cumplidores, a medias, como vamos a leer ahora en adelante, son cumplidores de la época porque con piedras en la mano, a tomarse su particular justicia, y sobre todo lo que querían en ese momento hacer un escarnio público y apresar a Jesús. Qué mejor momento, la ciudad llena de gente. Esto no nos lo podemos perder, es nuestra ocasión. A ver ahora qué dice este, que le llevamos a una mujer que estaba en plena faena, a ver qué nos va a decir. Pensando que Jesucristo iba a tener para ellos. Y esta mujer solo encontró entre tanto odio, tanta ira, tanto desprecio, una sola mirada de compasión. La mirada
nuestro Señor Jesús. Qué bonito. Ver siempre a Jesucristo cuando más agobiados estemos, cuando más acusados estemos por los demás, cuando ya no tengamos salida, cuando nos pasen cosas, cuando nos hayan criticado injustamente o cuando hayan hecho un juicio de nosotros indebido. Qué bueno es tener la mirada de Jesús. Y eso es lo que encontró ella, la mirada de Jesús. Jesús, que era especialista en resolver estos problemas, recordamos a la mujer samaritana cuando enfrentó su pecado con lo de, dice, 5 maridos has tenido y con el que estás ahora no es tu marido. Bien nos dices, eres tú el Mesías que estábamos esperando. Y se puede decirle a todos, he encontrado al Mesías. Ahí en esa confrontación que Jesús hizo con la mujer samaritana, encontramos a la primera mujer evangelizadora de la historia. Y había tenido encuentro con una pecadora. También la tenemos en Simón el Fariseo, cuando esa mujer, sabiendo que estaba en casa del Fariseo, no quiso desperdiciar la oportunidad y esa mujer pecadora también llegó allí por detrás, enjuagó los pies de Jesucristo con su cabello y les derramó sobre él, dice, un perfume de gran valor. Esa mujer igual tenía necesidad de Cristo. Todos y cada uno de nosotros tenemos necesidad de un encuentro genuino y personal con Cristo, sea cualquiera que sea tu condición, hermano, o la mía. Necesitamos un encuentro personal con Él. Y en este caso la mujer adúltera. Por eso digo que el Señor ya era un poco especialista en tratar estas situaciones. Vamos a ver qué nos dice Romanos 5, 20, 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó por muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mirad que dice Colosenses 3, 12, 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos los unos a los otros, perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este es el mensaje que nuestro Señor nos invita a reflexionar en ellos. Bien, pues en este juicio nos falta una persona. ¿Quién nos falta en este juicio? Nos falta una persona muy importante. El abogado ya lo tenemos, abogado y juez. ¿Quién nos falta en este juicio? El adulto. Muy bien, Basilio. El que estaba con ella. El que estaba con ella, porque no estaba ese, porque ellos cuando trajeron a la mujer no le trajeron también al hombre. Y recordamos todos que la mujer en aquella época era muy despreciada, incluso por sus propios maridos a la más mínima se la llevaban y lo hacían en camino público. El adúltero. Mirad, Levíticos 20. Levítico 20:20. Levítico 20:10. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indiferentemente serán muertos. Estos venían diciéndola, según la ley de Moisés la tenemos que apedrear. O tal vez era uno de ellos, o uno que pusieron para crear este complot aprovechando la circunstancia de lo que hemos hablado antes, de la fiesta de los tabernáculos. Aquí había que maquinar una historia falsa. Y se quedaron al descubierto sus miserias, como estamos viendo. Pero grande es Jesús que lo puede todo. Grande es nuestro Señor que lo puede todo. Los acusadores eran los fariseos, líderes y religiosos, expertos en legalismos, santurrones y maquinadores para sus propios intereses. Ella sabía que no tenía derecho, ellos sabían que no tenían derecho a quitar la vida a esa mujer. Porque en aquella época había una confrontación entre el poder religioso
y el poder político. Estaban bajo el Imperio Romano. Y según el Sanedrín, el más alto nivel de reunión de los fariseos, dice que se tendrían que reunir el Sanedrín y luego pedir permiso a los romanos para ejecutar tal obra. Pero no podían venir piedras en mano y decir, cuando se lo digamos a este delante de él, lo vamos a hacer papilla. No tenían ese poder. Pues eso a veces nos puede pasar a nosotros también, en la iglesia. A veces nos pasa que venimos y hablamos, haciendo juicio de otros, sin tener en cuenta la palabra de Dios, sin tener en cuenta un poco de ética. A veces el peor de los venenos que tenemos el ser humano es la lengua. Yo le pido al Señor, fréname porque a veces me disparo. La lengua es lo peor. Conforme a su misericordia, y qué malo es en cuanto a nosotros, porque somos conocedores de la palabra de Dios y el amor de Jesucristo, pero solo aplicamos esa justicia de Dios y nos olvidamos, no siempre apreciamos esa justicia de Dios y nos olvidamos de que Dios es un Dios de misericordia, perdón y amor. Entonces sería bueno que nosotros de vez en cuando pensemos, cuando hablamos, ¿qué hago? Me incluyo. En el versículo 5 dice, nosotros somos judíos y tú también, y la ley de Moisés dice que debe de morir apedreada. ¿Tú qué dices? Como diciendo, a ver por dónde sales ahora. ¿Tú qué dices? Sencillamente, como hemos dicho, era una trampa para atrapar a Jesús. Como hemos dicho antes, era la fiesta de los tabernáculos. No me salgo del texto, voy un poco a la contexto. Mirad, voy a leer algún versículo del capítulo 7. En el capítulo 7, mirad, en el capítulo 7 dice, en el capítulo 7, versículo 8 dice, le dice Jesús a sus hermanos, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después de que sus hermanos habían subido, entonces él, ¿vale? Que dijo, yo tengo que subir, porque yo también tengo mi oportunidad ahí, porque está todo el pueblo reunido. Yo también tengo que subir, dice. Entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino medio en secreto, medio escondiéndose, porque claro, él dice, no ha llegado mi hora, y a ver si me van a coger allí, me van a matar cuando no está escrito que tenga que ser así. Ya estaba un calentito el ambiente aquí. Esa mañana estaba caliente el ambiente. Dice que, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Diciendo, ¿dónde está este? ¿Dónde se ha metido? Dice que está por aquí. Y había un gran murmullo acerca de él, entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Más a la mitad de la fiesta, subió Jesús al templo y enseñaba. Ya dijo, vamos a ver, que yo aquí me voy a quedar. Y subió al templo a enseñar a la mitad de la fiesta. Por eso te digo que estaba muy caliente y muy templado el ambiente en ese momento. Y podía pasar cualquier cosa. Y ahí tenían ya, como en la propiciación que soltaban un cabrito para que llevaran, ahí tenían ya ellos su reo y su objetivo. A estos acusadores no les importaba lo más mínimo la mujer adúltera, ni que se respetara la ley judía, si ya hemos visto que no. Si lo único que pretendían sencillamente era atrapar a Jesús. Era su principal objetivo, incluso por encima de lo que le pudieran hacer a esta mujer.
Vamos a ver cómo se defiende Jesús. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía con el dedo hacia la tierra. En tierra con el dedo. Mucha gente ha escrito, ha hablado. ¿Qué escribiría? ¿Qué escribió en el suelo el Señor Jesús? Pues nadie lo sabe. Pues no se sabe. Sabemos que Jesús no era la primera que escribía con el dedo, escribió las tablas con el dedo. No se sabe lo que habló. Sencillamente, fijaros, qué sabio es el Señor. Dijo, no, yo me voy a enfrentar a estos ahora. Voy a templar. Yo creo que el Señor, lo que hizo en ese momento, pues un silencio, una reflexión, se agachó, se entretuvo un poco, porque luego dije, y si ellos insistieron, como diciendo, bueno, a ver si dice algo y él seguía con su dedito allí, y en ese momento lo que estuvo haciendo es como quitar el primer envite, como diciendo, vamos a templar, utilizando la mansedumbre y la templanza. Una frase. Pues sí. Me dijeron, una palabra tuya va a estar a pasar nada. Una frase fue suficiente. El que de vosotros esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El primero de vosotros que tiene pecado. Que ya a la mañana ya se les llenó de nubarrones altos. Estos grupos santurrones se enorgullecieron de sus actos y eran de la peor clase. Si ellos hubieran querido cumplir con la ley, deberían de haber traído a las dos personas que estaban cometiendo el delito y el pecado. Deuteronomios 22. Si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarán el mal de Israel. Ya hemos leído lo de Levítico y ya hemos leído lo de Deuteronomio. Si me pregunto cómo aplicaban la ley. ¿Cómo aplicaban la ley? Eso les dejaba al descubierto una y mil veces. Y eso nos debe hacer reflexionar a nosotros, hermanos. Aquellos que hacen acusaciones injustas, como he dicho antes, sobre cualquier persona, o hacemos un juicio a medias, aquellos que con frecuencia juzgan a otros y les señalan con el dedo, normalmente son más culpables, aquellos que les gusta escarbar las cosas de los demás, a sabiendas que ya el Señor Jesús cargó con los pecados y lo dejó cubierto con su sangre en la cruz. Porque escarbamos nosotros, si Él ya nos dio esa liberación. Hermano, lo que aquellos hombres hacían no difería mucho de lo que hoy hacemos muchos de nosotros. Acabemos con la crítica, con la murmuración, con aquellas cosas que nos edifican. El Señor nos quiere limpios. Dios es santo y justo. Esa mujer era adúltera y pecadora y no había esperanza para ella. Pero a lo mejor trata de pasar a esa mujer esa mañana. La pusieran allí delante de Jesús. Porque lejos de que fuera que la iba a condenar, era que la iba a dar el perdón. Y es por esto, hermanos, que esta mañana os digo que hay perdón de pecado. Vayamos a la cruz delante de Él y damos perdón. Y Él nos perdonará. No sé cuál es tu causa, o la mía, no sé cuál es el pecado. Pero hermanos, tenemos lo de Él. Tenemos Él es grande, es poderoso, misericordioso, fiel, es un Dios de amor. Los fariseos se equivocaron. Ellos creían que en esta ocasión Jesucristo nada podía hacer ante esta situación. Se equivocaron porque el Señor Jesús tiene una respuesta para todos. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el versículo 8 nos dice, inclinándose de nuevo al suelo, siguió escribiendo en tierra. ¿Qué hicieron ellos? Él no se quedó de pie de habitación. Y no me agachado otra vez. Y se agachó. Estuvo ahí un ratito.
Y dice el versículo 9, pero ellos acosados por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos a los más posteros, y quedó solo Jesús y la mujer adúltera en medio. Acusados por su conciencia. La conciencia es la luz de Dios detectada de Dios del hombre. Y una palabra de Cristo cada día, que tú vayas a verlo, puede iluminar esa luz que hay en tu interior. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno puede ver a través de la luz lo que cada uno tiene en su corazón. Y ellos pudieron ver su propio delito y la falta de misericordia. ¿Qué queremos nosotros? Tener esa falta de misericordia. O queremos ofrecer misericordia al prójimo. Nos acordamos de la palabra del Señor Jesús, de Samaritano, que pasaron levitas, sacerdotes, y vino con Samaritano. Pero la seguridad. Pongámonos al lado de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos su ejemplo y su legado. Es el que nos va a llevar a vivir una vida plena en el Señor. Dice que se fueron empezando por los más viejos y terminando por los más jóvenes. Se dieron tal como eran, pecadores. Y lo más doloroso fue que su conciencia los delató. Porque una vez que su conciencia los delató, no se quedaron allí y se postraron a los pies de Jesús. Habían quedado descubiertos. Y con ahora, ¿qué hacemos? Podrían haber dicho, este es el Salvador, este es el Mesías que nosotros estamos esperando, que no le queremos reconocer. Porque si le reconocemos a Él, se nos acaba a nosotros el chollo. Pudiera ser que a nosotros nos pase lo mismo. Que después de que el Señor nos convence de pecado, nos ayuda, nos alienta, nos perdona, nos cuida nuestras heridas, que nosotros nos vayamos. Cuando ya no tenemos ningún problema, nos olvidemos del Señor. Pero cuidado, hay una alerta. Cuidado porque no sabemos cuántas oportunidades vamos a tener. Seamos firmes en la palabra día a día. Tenemos aquí un buen ejemplo. Cuando no sepamos bien cómo actuar, miramos y podemos decir, mira, así hubiera actuado nuestro Señor. Yo voy a actuar como actuaría Él. Sin iras, sin venganzas, sin rencores. ¿Qué pasó con la mujer adúltera? Fue perdonada y no castigada. Dice el versículo 10 y 11. Enderezando Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, pero le dio también un mandamiento. Peca y no peques más. Y Él nos dice en la mañana de hoy, ni yo tampoco te condeno tus pecados, pero cuando salgáis por ahí, id y no pequéis más. ¿Qué palabra de aliento recibió? Que bálsamo esa mujer, ¿no? Porque ella ya estaba sola delante del Señor. Ya no había, ella estaba ya sola con el Señor, sabía de todo. Dice Deuteronomio 9:15, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier acometido que haya. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Esa mujer no podía ser acusada, estaba frente a frente ante aquel que la podía salvar, aquel que le dio la nueva oportunidad. Solo Jesús podía ponerse y perdonarla. Él estaba solo cara a cara con ella y sabía de sus pecados. Pero aquí hay una pregunta que todos nos podemos hacer. ¿Qué fue? ¿Esa mujer fue salva? Yo me imagino que sí, fue salva. Ella podía haberse marchado cuando se marcharon ellos, pero no se marchó. Ella vio
la luz de Cristo. Ella vio al que la había perdonado y ella dijo, yo no me voy. No sabemos a partir de ahí, no está escrito, pero ella no se fue de su presencia. Luego yo creo que esa mujer fue perdonada y salvada. Y el Señor en esta mañana nos pide que si estamos en la condición de pecado, que te quedes delante de Él. ¿Verdad? Si hay algo que no aquí algo que no esté yo, quédate delante de Él. Nadie te va a acusar, nadie te va a lanzar piedras si estás con Él. El Señor quiere que revisemos nuestras vidas delante de Jesús. Algún día estaremos cara a cara delante de Él. Nosotros queremos, como decía Zacarías, que encuentre justos e irreprensibles. Es una máxima que tenemos que anhelar nosotros. Jesús te perdona por completo y ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús. Eres especialista en arreglar vidas rotas y las cosas viejas pasaron. A esa mujer le arregló su vida rota. Seguramente a partir de ese momento esa mujer ya no iba a ser así. Todos sabemos que los que aman a Cristo, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan bien. La historia de esta mujer, no sabemos cómo vivió en adelante, pero tuvo otra oportunidad. Hermanos, no tenemos que vivir atados a nuestro pecado ni a nuestro pasado. Piensa que el que te ama, Él te ama. No pagó un alto precio por todo y cada uno de nosotros. Todos sabemos que en Cristo está la salvación. Siempre cuando más necesitamos estemos, Él siempre estará con nosotros. Solo en la presencia de salvación y consuelo. Estos hombres que iban allí iban piedras en mano, dispuestos a tomarse ellos una justicia que no les correspondía. El Señor les confrontó con su verdad. Seguramente arrojaron las piedras al suelo y se fueron arrastrando sus sandalias. Al Señor no le hizo falta nadie más, no tuvo ahí una centuria que le protegiera. Él con su palabra le dejó al descubierto. Esa fuerza y esa palabra que tiene el Señor sea una constante en nuestra vida, hermanos. Si hoy tienes algo sucio, algo que te preocupa, dice Jesús, al consumador de la vida. Él es la salvación y la vida eterna. Ve eso y no te tardes, porque igual mañana se tarde. Y hoy tienes un buen momento para, si tienes algo, decirle, Señor, límpiame. No quiero ser como estos fariseos. Yo quiero estar a la luz de tu palabra. Yo quiero que tú me instruyas. Yo quiero que tú seas mi juez y mi abogado. Esto es lo que nos enseña el Señor Jesús en esta mañana. Ven a tu rostro ahí donde estábamos a hablar, Señor. Señor, mi Dios, te doy las gracias, Padre. Ayúdanos, bendito Dios, a ser un poco mejores, Padre. Ayúdanos a no abrir la lengua más de la cuenta, que cada vez que abramos la boca sea para escribir el Evangelio. Cada vez que abramos la boca sea para compartir tu palabra, porque como nos ha dicho el pastor hace un momento, Padre, tu palabra nunca vuelve vacía. Para eso es para lo que tenemos que abrir la boca, pero no para lo demás, Padre. Ayúdanos tú, Señor. Ayúdanos, Señor, de justicia. Ayúdanos a amar al prójimo, como tú nos amas a nosotros. Ayúdanos a ser imitadores de ti cada mañana. Que seamos un buen ejemplo, Padre. Que no podemos aquí estar diciendo una cosa y de puerta por fuera que digan, este es el que predica en su iglesia. Yo no quiero eso para mi vida, Padre.
Quiero que vean en mí tu mirada, Padre. Quiero que vean en mí que tú estás en mi corazón. Te bendigo, Dios. Alabo, Padre, en esta mañana. Gracias, Señor, por todos los hermanos aquí presentes. Gracias por este mensaje, Señor. Para fijarle corazones, Señor. Y salgamos renovados por tu palabra. Te bendigo, Dios. Te alabo, Padre. Te doy toda la gloria, toda la